La fenomenología es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia, en donde al ser un término compuesto se traduce como fenomenon del griego antiguo a fenómeno o aparición, y logía, bueno, proviene del logos, que es estudio o tratado. Aunque es una empresa completamente empírica de la tradición de Hume Kant, se distingue de la ciencia por no intentar explicar los fenómenos en términos de objetos externos al sujeto, del tipo nómeno, sino que se limita a describirlos y entenderlos en sus propios términos. La fenomenología es un amplio movimiento filosófico fundado en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl y luego fue ampliado por un círculo de sus seguidores en las universidades de Gotinga y Múnich en Alemania. Aunque la fenomenología no es un movimiento unitario, todos los fenomenólogos comparten la búsqueda de un conocimiento que apela exclusivamente a la experiencia evidente, carente de toda hipótesis y modelos preconceptuales del mundo. En filosofía, fenomenología o fenomenología trascendental se refiere a la tradición inaugurada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. El término, sin embargo, ya había sido utilizado en diferentes sentidos por otros textos de filosofía desde el siglo XVIII, entre ellos Immanuel Kant y Hegel. Si bien el enfoque filosófico de Hegel se denomina a veces fenomenología dialéctica, sin embargo fue el uso de Franz Brentano el que resultaría definitivo para Husserl. De Brentano, Husserl tomó la convicción de que la filosofía debe comprometerse con la descripción de lo que está dado en directa autoevidencia. Ahora bien, un elemento central del proyecto fenomenológico de Brentano fue su teoría de la intencionalidad, que desarrolló a partir de su lectura de la obra de Aristóteles acerca del alma. Según la tradición fenomenológica, la estructura central de una experiencia es su intencionalidad, estar dirigida hacia algo, ya que es una experiencia de o sobre algún objeto. También en esta teoría, cada acto intencional está implícitamente acompañado por una conciencia secundaria, prereflexiva del acto como propio. Bien, la fenomenología se contrapone al fenomenalismo que reduce los estados mentales y los objetos físicos a complejos de sensaciones, y al psicologismo que trata de verdades lógicas o principios epistemológicos como productos de la psicología humana. En particular, la fenomenología trascendental, tal como fue esbozada por Edmund Husserl, pretende llegar a una comprensión objetiva del mundo a través del descubrimiento de estructuras lógicas universales en la experiencia subjetiva. Por lo tanto, la fenomenología procede sistemáticamente, pero no intenta estudiar la conciencia desde la perspectiva de la psicología clínica o la neurología. En su lugar, busca determinar las propiedades y estructuras esenciales de la experiencia. La fenomenología no es una cuestión de introspección individual, un relato subjetivo de la experiencia, que es el tema de la psicología. Debe distinguirse de un relato de la experiencia subjetiva, que es el tema de la fenomenología. Su tema no son los estados mentales, sino las cosas del mundo consideradas de cierta manera. Entonces, la fenomenología es una reacción directa al psicologismo y al fisicalismo de la época de Husserl. Toma como punto de partida la cuestión de cómo es posible la objetividad en absoluto cuando la experiencia del mundo y sus objetos es completamente subjetiva. Lejos de ser una forma de subjetivismo, los fenomenólogos sostienen que el ideal científico de una tercera persona puramente objetiva es una fantasía. La perspectiva y las presuposiciones del científico deben articularse y tenerse en cuenta en el diseño del experimento y la interpretación de sus resultados. En la medida en que la fenomenología es capaz de lograr esto, puede ayudar a mejorar la calidad de la investigación científica empírica.
Si bien a pesar de las diversas posturas, los fenomenólogos sostienen que el método fenomenológico se compone de 4 pasos básicos, que se componen, en primer término, por la epogé, la reducción fenomenológica, segundo, tercero, la variación eidética, y cuarto y último, la corroboración intersubjetiva. Ahora bien, la epogé es el término de Husserl para el procedimiento mediante el cual el fenomenólogo se esfuerza por suspender el sentido común y los supuestos teóricos sobre la realidad, lo que él denomina la actitud natural, para atender solo a lo que se da directamente en la experiencia. No se trata de un movimiento escéptico. La realidad nunca está en duda. El propósito es verla más de cerca, tal y como es en realidad. La idea subyacente es que los objetos son experimentados y revelados de la forma en que son, gracias a la forma en que está estructurada la conciencia. Número 2. La reducción fenomenológica está estrechamente vinculada a la epogé. El objetivo de la reducción es analizar las correlaciones entre lo que se da en la experiencia y las estructuras específicas de la subjetividad que conforman y posibilitan esa dación. Esto conduce de vuelta del latín reducere al mundo. Tercero, la variación eidética es el proceso de despojarse imaginativamente de las propiedades de las cosas para determinar qué es lo esencial en ellas, es decir, cuáles son las características sin las cuales una cosa no sería lo que es. Recordemos que eidos es la palabra griega de Platón para la esencia de las cosas. Significativamente para el investigador fenomenológico, la variación eidética puede practicarse sobre los propios actos de la conciencia para ayudar a clasificar, por ejemplo, la estructura de la percepción o de la memoria. Husserl reconoce abiertamente que las esencias descubiertas por este método incluyen diversos grados de vaguedad y también que tales análisis son derrotables. Sin embargo, sostiene que esto no socava el valor del método. Y cuarto y último, la corroboración intersubjetiva. Consiste simplemente en compartir los resultados propios de la comunidad investigadora en general. Esto permite realizar comparaciones que ayudan a separar lo que es idiosincrático para el individuo de lo que podría ser esencial para la estructura de la experiencia como tal.